Analicemos la primera oración. Zeus, el padre de todos los dioses, le había regalado a Minos un bellísimo toro blanco. Recordarás que lo primero que tenemos que hacer es delimitar la oración entre corchetes. Una vez realizado, vamos a buscar el verbo. En este caso, el verbo es había regalado. Fíjate que es un verbo compuesto, es decir, está compuesto por dos palabras. Más adelante vamos a ver de qué se trata eso. Este verbo, había regalado, me señala un sujeto, alguien que realiza la acción. En este caso es Zeus, el padre de todos los dioses. Zeus, el padre de todos los dioses, es un sujeto expreso. Se le dice expreso porque está expresado por escrito. Y el resto, que no es sujeto, es todo predicado verbal, porque tiene verbo, simple, porque tiene un solo verbo. El verbo compuesto vale por uno. Y se abrevia PBS, de predicado verbal simple. Y el verbo que habíamos marcado en el predicado va a cumplir la función de núcleo verbal. Es el núcleo del predicado. Y se abrevia con sus siglas NB, núcleo verbal. El sujeto, por su parte, también tiene un núcleo, que es Zeus. Es el núcleo porque es a quien se refiere el sujeto y lo compruebo porque es un sustantivo. Por lo cual este sujeto es sujeto expreso simple, tiene un solo núcleo. Y observarás que al lado de Zeus hay más información. Hay una aclaración sobre el núcleo. Me dice que Zeus es el padre de todos los dioses. Cuando una aclaración en el sujeto aparece entre comas, y repito, realiza una aclaración sobre el núcleo, a eso se lo llama aposición. Lo vamos a ver en profundidad la semana próxima, pero tenedlo en cuenta. Vamos con la siguiente oración. Poseidón hechizó a Pasifae, la esposa del rey. Primero, como dijimos anteriormente, vamos a delimitar la oración entre corchetes y vamos a buscar el verbo. En este caso el verbo me indica un pasado y es hechizó. Me pregunto, ¿quién realiza la acción? ¿Quién hechizó? Poseidón. Este sujeto tiene solamente un núcleo, porque tiene una palabra además, y es Poseidón, por lo cual es un sujeto expreso porque está escrito, simple porque tiene un solo núcleo. Y el resto que no es sujeto es todo predicado verbal simple. Verbal porque tiene verbo y simple porque tiene un solo verbo. Esta oración por ahora la vamos a analizar hasta ahí. Y finalmente la que me interesa que hagamos juntos y juntas es esta oración. El violento Minotauro con cuerpo de hombre y cabeza de toro vivía encerrado en un laberinto. Voy a delimitar la oración entre corchetes y voy a buscar el verbo. El verbo en este caso es vivía. ¿A quién se refiere vivía? ¿Quién es que vivía encerrado en un laberinto? El violento Minotauro con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Todo eso es el sujeto y el resto que está por fuera es el predicado, el que contiene al verbo. Observas bien este sujeto, por más que sea muy extenso, en realidad tiene un solo núcleo. ¿Por qué? Porque me habla puntualmente del Minotauro y toda la información que haya en el sujeto se va a referir al Minotauro. En este caso es un sujeto expreso simple porque tiene un solo núcleo. Y el predicado, en este caso, también es predicado verbal simple, tiene verbo y es uno solito. Fíjate en el sujeto que yo te marqué algo que aparenta ser una aclaración, con cuerpo de hombre y cabeza de toro. En realidad es un modificador indirecto y lo vamos a ver también la semana próxima. ¿Cómo sé que es un modificador indirecto? Porque comienza con una preposición. Quizá lo recuerdes del año pasado, pero por ahora no lo vamos a usar. Sí me interesa que veas estas dos palabras que me hablan de Minotauro, violento y él. La palabra él es un artículo. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Y violento es un adjetivo. Los dos me hablan de Minotauro, pero ¿qué significa artículo? Los artículos son los que definen el género y el número de un sustantivo. Por ejemplo, con la palabra Minotauro. No es lo mismo que yo diga el Minotauro, donde estoy señalando que es masculino y singular, a que diga la Minotauro. Al personaje le estaría dando
un género femenino. Fíjate que siempre me va a definir su género y su número. Y la lista es esta: el, la, los, las, una, unas, uno y unos. Volviendo a la oración, podemos decir que el y violento modifican directamente al núcleo, es decir, que los artículos y los adjetivos siempre son modificadores directos. ¿Por qué son modificadores directos? Porque modifican directamente al núcleo, en este caso a Minotauro. Se señalan en la oración de esta manera: MD es la sigla de modificador directo. No es lo mismo decir el violento Minotauro a la violenta Minotauro. El artículo le cambiaría el género. Y no es lo mismo decir el violento Minotauro al pacífico Minotauro. El adjetivo le cambiaría una característica esencial al núcleo, al sustantivo, es decir, al personaje principal. Por eso decimos que tanto los artículos como los adjetivos siempre cumplen la función de modificadores directos. Fíjate que siempre son modificadores directos los artículos y los adjetivos que me hablan directamente del núcleo. De esta forma, por ahora, porque falta mucho por analizar, quedaría terminada esta oración. Te mando un besito.